Onda, la superestación. 7:40 de la mañana. Bueno, a esta hora voy a recibir a Leonardo Rodríguez Angola, director de la ONG Jóvenes y Desarrollo e integrante de la Red o por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela, Sergio Monsalve, presidente del Círculo de Críticos de Caracas, director editorial del Observador Latino, columnista del Nacional, y Perro Blanco, docente. Estuvo, por cierto, bien pendiente y haciendo, digamos, los comentarios, la cobertura de lo que ha sido pues esta película, que por cierto, si me están, Sound of Freedom, si me están escuchando, es una película que es muy difícil de conseguir. Porque bueno, no solamente ha tenido la negativa de ser difundida en las plataformas de streaming, incluso en las salas de cine de los Estados Unidos no son todas las que se han unido a la transmisión o a la difusión de Sound of Freedom, y en YouTube cada vez que suben una pues la tumban, y hay una que otra que se puede ver pero de poca o muy, muy baja calidad, y precisamente de Sound of Freedom vamos a hablar a esta hora. Buenos días y bienvenido, Leonardo, Sergio. Un gustazo, Leonardo. Gran saludo desde acá, desde Caracas, Chile, para ti y para todo tu equipo. Por favor. Bueno, fíjense que he tratado de hacer una mesa donde vamos a analizar desde el punto de vista de la industria cinematográfico lo que tiene que ver con la película y luego la temática de la película. Voy a empezar con Sergio, poco para entender lo que ha generado en la industria Sound of Freedom y por qué ha sido tan difícil, que ahí creo que también Leonardo puede participar, que se difunda, ¿no? ¿Por qué se ha tenido la negativa de difundir esta temática que es real y que existe? Gracias, Shirley, por la oportunidad. Primero decir que se trata del fenómeno de taquilla del 2023, sin duda alguna, habida cuenta de lo que ha sido su exitosísima corrida comercial, tomando en cuenta dos factores. Primero, una película de bajo presupuesto, estamos hablando de 14 millones de dólares, que hasta la fecha ha logrado recaudar la bicoca de 85 millones de dólares, siendo un trabajo de mercadeo alternativo que está de momento hackeando el sistema. ¿No es así, Leonardo? Leonardo, no te escucho. Tienes el... Sí. Ajá, ahora sí. Bien, buenos días. Buenos días. Sí, ciertamente esta es una película que refleja una realidad global, una realidad mundial y que toca intereses de sectores particulares, ¿no? Recordemos que la película denuncia ciertamente el excesivo volumen de dinero, cantidades de dinero que produce esta industria anualmente, ¿no? De la explotación, de la trata de personas. Ahora, la temática, Leonardo, es el tráfico de niños existe. Uno pudiese pensar que los grandes medios, las cadenas de cine, las plataformas de streaming, se unirían a hacer pública o a elevar la voz para que esto, primero, sea algo que se visibilice y que definitivamente se tome acciones contra eso. Pero no ha sido así. ¿Por qué? Bueno, mira, te digo, siguen habiendo muchos intereses a nivel global, ¿no? Esa es la realidad. Existen mafias muy grandes de tráfico y trata de personas a nivel global. En Venezuela debería ser una película que no debería recibir ningún tipo de censura. Ciertamente, en el año 2021 se promulgó una ley para la prevención y erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes de Venezuela hace un llamado a sensibilizar a las personas en este tema, ¿no? En el tema de la trata el tráfico y trata de personas. Porque hay que diferenciar, ¿no? La película te enfrenta a dos grandes delitos. Uno, el tráfico de personas, y el otro, la trata de personas. Estos son dos delitos que se suelen solapar, pero son delitos diferenciados el uno del otro. Pero son delitos que atentan contra la dignidad y contra los derechos de las personas. Fíjate que la Carta de Roma, el Estatuto de Roma, establece la trata de personas, el tráfico y la trata de personas como delito de lesa humanidad. Entonces, en nuestro país, este tipo de leyes deberían ser, este tipo de películas deberían reproducirse en los cines sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de limitación, porque la legislación nacional invita a que sea difundida, a que las personas sean sensibilizadas en este tema. Bueno, yo no tengo conocimiento, Sergio, que haya sido prohibida, sino que no ha llegado, así como no ha llegado a buena parte de América Latina.
Así es. Exactamente, Shirley. Es así, hay que decir varias cositas respecto al fenómeno de distribución de esta película, que por ejemplo nos recuerda lo que pasó con cintas del pasado, como el proyecto de La Bruja de Blair, que empezaron de abajo siendo fenómenos de boca a boca y que llegaron a instalarse en la conversación global por el éxito de sus campañas de publicidad. En este caso se trata de una película que en principio era un proyecto de la Fox. Una vez que Fox es adquirida por Disney, Disney decide más bien, dicen por allí, cómo engavetarla, lo cual se ha prestado a diferentes debates y suspicacias. En cualquier caso, una película que necesitaba de distribución por el trabajo que hizo como director Alejandro Gómez Monteverde junto con el actor Jim Caviezel, y entre ellos toman la sabia decisión de hacer una distribución alternativa, una distribución casi de guerrilla, quien llama, con un estudio de origen mormón que se llama Angel Studios, que utiliza el micromecenazgo para la distribución de sus películas sobre la divulgación de la fe. Y la película ha sido el batacazo económico del año. Leonardo, hablemos de esta realidad. Fíjate que la película ha generado polémica, no solamente por esto cinematográfico que estamos hablando, sino por la temática, ¿no? Incluso hay sectores que han acusado a la película de conspiranoica. Voy a tomar, digamos, el adjetivo que algunos han tildado la película con relación a eso, de no estar suficientemente sustentada con argumentos sólidos, a pesar que se trata de la historia de vida de Tim Ballard, que justamente un ex agente de seguridad que decide dedicarse a rescatar a los niños que han caído en manos de estos delincuentes para el tráfico de niños. Pero hay argumentos en contra de la película con respecto a esto que te estoy contando. Quiero hablar de la realidad, ¿no? de el tráfico y la trata de personas en el mundo, cómo funciona y en números cuánto representa. No hablo desde el punto de vista económico, sino cuántos niños quedan inmersos o personas quedan inmersos en estas redes o caen en estas redes de delincuentes y crimen organizado. Bueno, mira, fíjate, primero hay que decir que los delitos de tráfico y trata de personas son unos delitos parasitarios. ¿Qué quiere decir un delito parasitario? Que es un delito que se aprovecha de unas circunstancias específicas para aparecer. En Venezuela, por ejemplo, hemos visto la migración de más de 7 millones de venezolanos, una migración forzada. Bueno, en este momento, donde existen este tipo de crisis como las migraciones forzadas, aparecen este tipo de delitos de trata y tráfico de personas. Podemos hablar que en Venezuela hay más de 1.200.000 niños, niñas y adolescentes no acompañados. ¿Qué significa eso? Que están viviendo sin el cuidado de su papá y de su mamá. Bueno, frente a ese tipo de circunstancias en el territorio nacional que se está viviendo, aparece este tipo de delitos del tráfico y la trata de personas. Entonces, es un delito parasitario, o sea, son redes a nivel global que están organizadas y preparadas para actuar frente a circunstancias graves de movilidad humana, frente a circunstancias de abandono, donde la persona queda en condición de vulnerabilidad. Ese es el primer elemento que hay que decir de la trata y del tráfico y la trata de personas en el mundo. Fíjate, en el año 2022 una organización llamada Mulier, que es venezolana, reportó que en ese año 1.390 venezolanas, estamos hablando de mujeres venezolanas, fueron rescatadas de redes de tratas, de las cuales el 20% eran niñas y adolescentes, mujeres adolescentes. Fíjate, en el año 2022, esa cifra reportada por Mulier corresponde a la cifra más alta en los últimos 5 años en el país. Pero ¿qué te puedo decir? Esta organización se especializa en protección de las mujeres víctimas de violencia y cualquier forma de violencia de trata. Pero es que la trata no solamente afecta a la mujer, la trata también afecta a los niños y a los hombres. Y que es una cifra allí que no aparece, ¿no? Ese es en primer lugar, ese es el otro elemento que hay que dejar claro. Luego, el tema del tráfico y la trata viene a alimentar otros delitos terribles de la humanidad, como por ejemplo el tráfico de drogas, como por ejemplo que muchas de estas personas son convertidas en mulas, como la explotación sexual, ¿no? Viene a alimentar delitos como la minería ilegal. Es decir,
esto es un delito que da pie a muchos otros delitos o a otras peores formas de explotación del hombre, de la mujer, de los niños y de las niñas. Entonces, pareciera que las redes de trata en el mundo son redes intocables. Y pareciera que esta campaña feroz contra esta película y contra cualquier forma en que podamos presentar este delito terrible contra la humanidad es atacado para invisibilizar. ¿Cuál debe ser la reacción contraria de la sociedad? Visibilizar este delito. Ujú. Hay que sensibilizar a la población, a los sectores populares, a las niñas, a los niños. Hay que sensibilizarlos sobre lo que significa el tráfico y la trata de personas. De hecho, la ley contra la explotación, para la prevención de la explotación y el abuso sexual infantil en Venezuela exige que en los centros educativos se hable de este tema. ¿Por qué? Porque en la medida de que la población tiene más conciencia de este tema, hay más posibilidad de prevenir que este tipo de situaciones ocurran. Porque no estamos hablando de que necesariamente la gente es arrebatada de manera forzada, o los niños o las mujeres son arrebatadas de manera forzada de su vinculación familiar, del lugar donde viven. No, estamos hablando de que son convencidas. En muchos Mm. casos se busca el convencimiento de la persona ofreciendo, haciendo ofertas engañosas, como es el caso de esta película, Sí, así y es. ahí vemos cómo es arrebatado estos hijos de este señor frente a un engaño, ¿no? Frente a una oferta engañosa. Entonces, claro, como esta película toca espacios de poder que son inamovibles, fíjate que la película te habla de que ¿quién es la captante? Una modelo famosísima de ese país, ¿no? Una Miss. ¿Y qué forma utiliza? Bueno, una agencia de modelaje. Es decir, em, estamos tocando intereses económicos muy fuertes en esa economía. Mm. Pero no solamente deberíamos estar hablando nada más de una academia de modelaje o estar hablando nada más de una Miss. Podemos hablar de sectores de gobierno. Fíjate, hay experiencias muy duras en el mundo y en Venezuela en donde hay oficinas, agencias de gobierno involucradas en redes de trata, ¿no? Experiencias terribles. Y por ejemplo, delitos muy graves como la pedofilia. Si nosotros en el año 2000, por ejemplo, en Venezuela, en Anzoátegui, tuvimos el caso de Jeffrey Sanz, que fue un pedófilo que estaba captando niños, niñas y adolescentes y al mismo tiempo estaba construyendo en Puerto Píritu un hotel para pedófilos. O sea, él pensaba Mm. hacer una red de trata y además de eso, generar unas condiciones de turismo sexual en Venezuela. Entonces, no estamos hablando de personas, de delincuentes comunes. Estamos hablando de delincuencia organizada, que es la peor del planeta y que utiliza las redes de trata y Sí. tráfico de personas para alimentar estos grandes delitos. A ver, Sergio, bueno, yo también tuve la oportunidad de ver la película. Es una película, por cierto, bastante dura de ver. Pero quiero hablar de justamente lo que ocurre allí porque está basada en hechos reales, ¿no? Del caso de Tim Ballard. Y esto con el ánimo un poco de entender el tema de los argumentos o la polémica que ha generado, ¿no? Per se, a todo el tema que hay detrás. Pero quiero que nos hagas como un resumen y sobre todo entender, saber si todo lo que ocurre allí específicamente son argumentos, digamos, sólidos, que puedan desmontar eso que se ha creado en torno a la película, ¿no? Claro, yo siento que es una película que tiene una legitimidad en el sentido de basarse en unos hechos reales muy específicos. Y como dice recientemente el filósofo Bob Jordan Peterson a propósito de la película, de delimitar. Está tocando un caso muy particular que se narra como corresponde con un arco dramático bastante tradicional de rescate de una chica en apuros, lo que por supuesto conecta con una tradición cinematográfica muy potente desde la época, por ejemplo, de John Ford, con una película similar que es precedente de esta, que se llama Más Corazón que Odio, y el caso luego de una película que gira en torno también a la trata y a su rescate de una forma vengativa que se llama Taxi Driver. De modo que son como los referentes que tiene esta película que no son menores. Estoy hablando Ujú. de una cinta que pude palpar y que tiene también visos de una buena película de género a cargo, por ejemplo, de un director como Clint Eastwood en esta etapa realista que basándose en hechos reales. Pero al final del
día se trata de una película que cuenta la historia de específicamente Tim Ballard, quien en efecto fue un agente que estuvo trabajando al servicio del Departamento de Seguridad Nacional y que cuenta específicamente un caso de rescate, una operación para él exitosa de las muchas que ha tenido en Cartagena, lo que ha despertado la mayor cantidad de polémicas respecto, digamos, al tratamiento del país como tal, ¿no? Que creo que allí sí peca un poco de esa mirada etnocentrista que llaman o neocolonial, ¿no? En el sentido de mostrar todo aquello de una manera bastante ominosa, ¿no? Y bastante miserable. Pero más allá de todo eso, creo que la película, desde el punto de vista de un crítico, desde el punto de vista de un experto en análisis, se rescata por el mensaje, como dice Leonardo, que envía. Ujú. Leonardo, yo tengo ya que cerrar, me queda poco tiempo, ¿no? Pero a mí hay algo que me ha llamado poderosamente la atención y sobre todo al comienzo, no quiero en este caso hacer spoiler, esto es una realidad y yo creo que hay que divulgarla, pero fíjate cómo el tema del convencimiento, este padre es convencido y entrega a sus hijos, no lo entrega, los lleva a una audición y luego de allí pues son raptados, ¿no? Pero ahí hay un punto fundamental, es bueno, creo que al final de esta conversación es cómo le hacemos frente desde la sociedad, no más allá de los organismos, pero como padres, como representantes a este flagelo. Bueno, te decía, hay que concientizar, hay que hablar de este tema con nuestros hijos, es una responsabilidad de los papás, de las mamás, de toda la familia, hablar sobre el tema de el tráfico y la trata de personas. No mitificar, quitar ese mito de que le ocurre a otras personas, de que Ujú. solamente le ocurre a los migrantes que están cruzando el Darién. No, hay que dejar claro eso. En segundo lugar, sí, ciertamente hay una responsabilidad del Estado venezolano y de la sociedad civil, porque no se trata de nada más achacar la responsabilidad a las agencias del Estado, a las oficinas del Estado, sino también a las organizaciones sociales que estamos trabajando este tema, las asociaciones civiles que estamos apoyando al Estado venezolano en visibilizar, pero también en identificar víctimas y en identificar formas de trata, porque acuérdate que estas son formas que van cambiando, van mutando muy rápidamente, ¿no? Entonces sí hay que fortalecer la estructura del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Y cuando hablo de niños, niñas y adolescentes es que la gran mayoría de las víctimas de tratas son adolescentes, son hombres adolescentes, mujeres adolescentes, ¿no? Y en segundo lugar, hay que crear mecanismos seguros para la recepción de denuncias. Es decir, en Venezuela deberían haber líneas telefónicas, 0800 líneas gratuitas, deberían haber mecanismos por los cuales la sociedad pueda hacer denuncias eh, anónimas, ¿no? Para poder ir identificando cómo se va camuflajeando este fenómeno. Entonces, sí, hay un elemento de responsabilidad familiar la sensibilización de los familiares, de los hijos, hay un elemento de responsabilidad del Estado venezolano en fortalecer la estructura del sistema de protección de niños, niñas, adolescentes y la estructura del sistema de protección de mujeres. Y, por supuesto, hay una responsabilidad de la sociedad civil, de las organizaciones que estamos trabajando en este tema a nivel nacional, en no solamente sensibilizar, sino en colaborar con las autoridades del Estado en las denuncias de estos casos. Y bueno, siempre cierro diciendo, hay que crear las condiciones para que las víctimas puedan denunciar, Ujú. o sea, condiciones de seguridad. Entonces hay que capacitar a los órganos de seguridad, que son los principales receptores de este tipo de denuncias, y la policía, el CICPC, que son los principales agentes que van a poder identificar cuando una persona está siendo víctima de trata o de tráfico. El trato que deben recibir las víctimas debe ser un trato adecuado y, por supuesto, crear canales seguros de Yo denuncia. tengo que despedir. Gracias. Lo último, Sergio, ¿sabes si la película se va a estrenar en los cines a nivel nacional? De momento no hay ninguna No. noticia al respecto, Shirley, pero no se descarta. Ujú. Pero sí se trata de una película que yo creo que va a ser como, sin duda alguna, un punto de inflexión, al menos en el 2023, por Ujú. lo que hemos visto de fenómeno de taquilla últimamente, en donde películas de superhéroes ya empiezan a desgastarse, lo Sí. mismo que el resto de las franquicias y secuelas. Así que creo que
podemos volver a un cine un poquito de temas más serios, ¿no? Como lo vimos en los años 70. Me parece que esta película abre una vía hacia allá. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, les agradezco mucho. Bueno, hemos hablado corto tiempo, porque se ha quedado el tiempo corto para hablar de este tema de Sound of Freedom. Sin embargo, creo que es un tema que podemos tocar más adelante con mayor profundidad y en otros segmentos. La polémica película sobre el tráfico de niños y que Hollywood no apoya, ¿sí? Ha titulado a la mayoría de la prensa internacional con respecto a lo que ha sido la polémica película The Sound of Freedom o El silencio de la libertad. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La mejor sonidos que te llenan de alegría. En